día fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro discipulado del trazo del escriba. Quiero contarles que hoy tenemos una bendición acá en el estudio de estar juntos para escudriñar la palabra y un gozo también bien lindo con mis hermanos. Vamos a orar esta noche para pedir al Señor la revelación de la palabra y así abordar una tercera parte de este tema que le hemos llamado el aumento de la ciencia y el peligro de la iniquidad. Oremos. Padre, muchas gracias por permitirnos reunirnos, Señor, los que podemos estar acá presencialmente y los que amablemente, Señor, se enlazan a través de los medios digitales. Te rogamos, Señor, que nos concedas un espíritu de revelación, que venga, Señor, un derramamiento sobre nosotros de esa unción quíntuple, Señor, y especialmente la de la enseñanza, para poder compartir, para poder enseñar tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, y que así juntos con mis hermanos estemos preparados para tu pronta venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a tomarnos unos minutitos para ubicarnos juntos en el tema con los textos base. Y es que miramos ahí en Daniel 12:4, si me hacen el favor de leerlo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces miramos acá que una de las señales del tiempo del fin iba a ser el aumento de la ciencia. Sin embargo, según la versión Corona de Jerusalén, dice: muchos andarán errantes acá y allá y la iniquidad aumentará. Es interesante que, por un lado, cuando habla de los muchos, ya vamos a ver los versículos conducentes allá en el libro de Mateo, está hablando de gente salva. Porque al final, cuando andábamos sin Cristo y los que están sin el Señor aún están sumidos en un mundo de iniquidad. Entonces, así anda la gente, ¿verdad? Como lo dice también el Señor allá en los evangelios, que a causa de la angustia, las naciones andarán también de un lado a otro. Pero aquí cuando habla de los muchos, está hablando, insisto, de gente salva, salvos, que si lo miramos desde una perspectiva un poquito más cercana en cuanto a la ciencia aumentada, resulta que hoy por hoy, ese es solo un comentario breve, muchos cristianos andan de aquí para allá a través de las redes sociales, ¿verdad? No tienen una congregación, o si la tienen, no se sujetan a su pastor, no oyen a su pastor, sino que andan oyendo a un montón de gente y por eso andan todos desubicados. Pero especialmente lo que yo quería recordar a manera de introducción es que se equipara ciencia con iniquidad, dejándonos ver la palabra que esta vendría a ser una señal en el tiempo final, y por eso es que el Señor Jesucristo, cuando le están preguntando acerca de estos días finales, dentro de su respuesta, dejando ver con ello la proximidad de su retorno, habló que la iniquidad iba a aumentar con un mal propósito, que el amor de muchos se enfríe. Leamos por favor Mateo 24:3, 8 y 12. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, según Daniel 12:4,
aquí podríamos considerar el aumento de la ciencia, ¿verdad? Porque así dice Daniel 12:4. Claro. Lo único que algunas versiones lo anotan como ciencia y otros como iniquidad. Ahora, no se malentienda que estamos diciendo que el conocimiento científico necesariamente es una iniquidad, de ninguna manera. Según la motivación del corazón y la forma, por tanto, de cómo éste se ocupe, puede ser incluso de grande bendición. Nosotros ahora mismo estamos ocupando la ciencia aumentada. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros? Bueno, la verdad que los cuatro. Sí. Mis contemporáneos, tal vez solo Ronnie un poquito menos, pero también. Lo sabíamos por los supersónicos. Sí, de veras vos, de verdad. Los supersónicos, cuando mirábamos esa caricatura que se comunicaban a través de un televisor, ¿verdad? Se podían ver y hablar. Eso era algo caricaturesco. Bien, bueno, el ejemplo que pusiste, fíjate. Pero, y luego se dio a través de ya la proliferación de más canales de televisión, tal vez programas en vivo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener la bendición, la oportunidad de tener un pequeño estudio como este? Lo digo con humildad, solo estoy citando un ejemplo, para poder hacer una transmisión. Vaya. Y hoy ya ni siquiera se necesita, digamos, o es tan difícil el que una persona pueda hacer un video solita, lo puede hacer con un dispositivo en la mano. Eso realmente evolucionó a este punto en cuestión de ¿qué? Unas 3, 4 décadas más o menos. Sí, Tal vez 3 décadas a lo sumo. Sí, fue de los 80 para arriba. Pero menos, porque fíjate que en los 80 mirábamos solo los supersónicos en caricatura. Pero ya, digamos, de tener un estudio del 2000 para acá. Bueno, en nuestro caso, o en mi caso, pues, a partir del 2020, ahorillados por la situación del cumplimiento profético, porque está escrito en Apocalipsis lo que afrontamos en cuanto a la pandemia y lo que estamos viendo. No nos extrañe que en un tiempo no lejano nos van a volver a encerrar, o quizás cosas más complicadas. Y entonces la ciencia, con una motivación sana, nos está ayudando a llevar el mensaje del Evangelio. Sí. En ese sentido, de hecho, yo dejé un pensamiento acá anotado, concatenando Daniel 12:4 con Mateo 24:14. Allá en Daniel dice, la ciencia se aumentará, pero en Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces yo creo que la ciencia serviría para llevar el evangelio a todo el mundo, pero mal usada conducirá a los muchos hacia la iniquidad, ¿verdad? Porque hay lugares incluso en donde físicamente es casi imposible entrar para hacer la labor evangelizadora, especialmente los países musulmanes, donde de barato al que evangelice o lleve una Biblia, lo meten a la cárcel hasta una condena de muerte. Pero, si Dios lo permite, sí puede llegar con más facilidad el que se puedan enlazar de alguna manera a través del medio del internet. Ahora, para ir avanzando y considerar entonces este orden de ideas, mirábamos entonces que la ciencia mal ocupada puede llevar entonces a la iniquidad. Y esto, enfriar el amor de los muchos que son salvos. Los textos en donde miramos que los muchos son salvos, lo podemos discernir y entender cuando el Señor nos deja ver los grupos de cómo los cristianos debemos procurar ir evolucionando.
desde ser llamados, que ya son salvos, pasando por los escogidos, hasta llegar a convertirnos en fieles. Apocalipsis 17:14, si leemos por favor. Dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces acá miramos ese grupo de cristianos que fueron llevados de esta tierra antes de la tribulación y que en este momento, en Apocalipsis 17:14, está relatando cuando vamos a regresar, primero Dios, con el Cordero. Y estos que regresan con Él evolucionaron hasta ser fieles, pero empezaron siendo llamados. Ahora, cuando nosotros miramos Mateo 22:14, nos encontramos que a los llamados se les llama también muchos, porque muchos son llamados, o sea, los muchos son salvos. Por eso es que mirábamos y enlazábamos los pensamientos con Daniel. Muchos correrán, perdón, se lo voy a terminar de borrar. Muchos correrán de aquí para allá. Entonces estos muchos son salvos. Me es muy importante subrayar esto porque, pues definitivamente, aunque primero Dios, cuanto quisiéramos que esta enseñanza la puedan escuchar personas inconversas y se den cuenta del peligro del tiempo final y Dios les concede el arrepentimiento y volverse al Señor Jesucristo, especialmente pues creo en un alto porcentaje, diría yo, de los que tienen a bien el compartir con nosotros estos tiempos de discipulado son cristianos. Entonces el punto es que necesitamos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Bueno, entonces, cuando miramos nosotros la etimología de la palabra ciencia, nos encontramos que la que se cita allá en Daniel 12:4 es la palabra desde el hebreo da'at, que según algunos diccionarios también se refiere o se puede entender como un conocimiento. Por lo que esto nos llevó a buscar qué tipo de conocimiento ha aumentado en comparación de otros. Recuerdo que en la parte inicial del presente tema hablábamos de que hay conocimiento o ciencia que no es que no haya aumentado quizás, sino que muy poco, ¿verdad? Yo diría, por ejemplo, en cuanto a la arqueología y otro tipo de ciencia, ha aumentado, pero no tanto, ¿verdad? Quizá lo que ha aumentado es el conocimiento tecnológico para poder ir a hacer estudios arqueológicos. Y así quizá podríamos citar otro tipo de ciencia, pero la ciencia o el conocimiento en general llamado científico, tecnológico, global, la gestión de negocios, el conocimiento en la web. Según recuerdo yo, el asunto de la web creo que fue creado por el ejército de los Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan, ustedes, ¿sí? Ellos hacían uso del internet. ¿Verdad que sí? Desde los años 20, 30, si no estoy mal. O sea, ya en sus cuarteles militares, y si estoy mal y alguien lo sabe, pues qué lindo sería corregirme. Pero yo recuerdo que así es la historia del uso de la red, ¿ya? En un salón o en un edificio militar. Ellos así se mandaban mensajes ya desde aquellas décadas. Pero hoy por hoy, desde la gente más sencilla en cuanto a conocimiento, lo tiene a un dedazo. Sí. Encontré un dato acá importante de la fecha en que empezó a usarse el internet. Según acá, dice que fue en la década de 1960 y justamente utilizado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines militares y de investigación. Gracias. Entonces sí, un poquito más hacia los años 60, yo recordaba como años 30 más o menos, pero gracias por darnos la información y
ratificando precisamente que desde ese tiempo, o sea, estamos hablando hace 65 años más o menos, ya se tenía el conocimiento de la web, pero no aumentada como en este tiempo final, ¿va? Miren ustedes, si yo me recuerdo que hace, vamos a ver, unos 15 años quizá, estábamos trabajando, en aquel tiempo todavía yo trabajaba también en lo secular, en mi profesión, y entonces hicimos la broma que iba a haber electricidad wireless, o sea, sin necesidad de cable, pero hoy sí ya la hay. Ya puede haber una alimentación sin necesidad de un cable físico. Y en ese momento lo hicimos como chiste. Yo recuerdo que lo hablamos y hoy yo me asombro que uno puede poner su dispositivo, por ejemplo, así como yo lo tengo acá, en esta basecita de madera, hay, ¿cómo sería? Cargadores en donde ya no hay necesidad de cablear. Solo es de acercar el dispositivo y ya empieza a darle corriente eléctrica. Eso en otro tiempo era algo tal vez no utópico, pero sí realmente difícil de creer, ¿va? Ok, entonces ahí enlistamos algunos conocimientos que han aumentado impresionantemente y entonces empezamos a platicar del aumento del conocimiento tecnológico. Hoy quisiéramos abordar ya un poquito más del conocimiento científico, especialmente enfocado hacia el avance en medicina, genética, tal vez un poquitito de física e informática si nos diera el tiempo, ¿va? A mí me impresiona, perdón, ¿voy bien? ¿No voy muy rápido? No, está Muy bien. bien. Ok. A mí me impresiona que esta empresa, Planet Parenthood, de origen norteamericano, recuerdo que hace unos tal vez 10, 12 años mirábamos cómo la iniquidad se manifestaba o se manifiesta a través de ellos. En aquel tiempo yo recuerdo que investigamos e hicimos hasta un ejercicio con una computadora estando aquí en Guatemala, porque ellos se dedicaban a poner clínicas para provocar el aborto, ¿ya? De hecho, serían ellos uno, diría yo, de los que promueven o impulsan especialmente la legalización del aborto, que en gran manera lo han logrado ya en varios países. Entre paréntesis, recuerdo que dentro de lo que investigamos, había países en donde no se llamaban Planned Parenthood, sino que se llamaban de otra forma sus clínicas. Y los que trabajaban o eran como quien dice los accionistas, recuerdo el caso de Argentina especialmente, era gente que estaba metida a su vez en política y que eran los que impulsaban la legalización de leyes inicuas. ¿Con qué fin? Con embolsarse mucha plata, dando un servicio que realmente lleva a la iniquidad, cuando lo que se provoca es el asesinato del ser humano en un vientre. Perdón que ocupe estos términos, pero pues creo que es necesario hablar las cosas como realmente son. En aquel tiempo recuerdo también que nos asombró que en ese ensayo que hicimos, porque en Guatemala creo que todavía ellos no tenían presencia física directamente, pero sí ofrecían también órganos de niños. Entonces yo dije, ¿será que esto puede ser así? Pedí que se hiciera un ensayo y resulta que desplegaban un menú, así como lo oyen, tan cruel, un menú donde decía qué órgano se necesitaba, si un corazón, si un riñón, etcétera, con un precio. O sea, de ahí que uno va entendiendo por qué de repente se descubren cosas tan inicuas, que encuentran un montón de cuerpecitos de niños sin órganos. Entonces uno dice, entonces quiere decir que, perdón, que no vayamos a caer tampoco en un miedo, ¿verdad? Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Sin embargo, entonces ahí uno dice, ¿con qué razón a veces se dan tantos secuestros
De repente los descubren o descubren laboratorios clandestinos y dice uno, entonces ¿con qué razón va? Secuestran niños, después los venden en pedazos prácticamente. Eso es absolutamente una iniquidad. Pero les hablo que esto lo vimos en investigación hace 10, 12 años más o menos. Ahora resulta que esta empresa, aquí no es evolucionó, sino que involucionó del aborto a su nuevo campo de negocio, que es el cambio de sexo en niños. Miren qué terrible. Leamos, por favor. El gigante de las clínicas abortistas Planned Parenthood se dedica cada vez más al negocio del cambio de sexo. Mentiroso, y publica videos para fomentar el bloqueo de la pubertad. Hay medicamentos que se pueden tomar durante un periodo determinado, se llaman inhibidores de la pubertad. Son seguros y están pensadas para darte tiempo a descubrir lo que te parece correcto. No se trata de entender lo que es correcto, sino lo que se siente correcto. Estas decisiones pueden determinar la vida de la persona que las toma para siempre. Así, un menor de edad no puede votar, ya que aún no es capaz de tomar decisiones en conciencia a largo plazo. Pero hoy puede decidir desfigurarse. No importa que incluso el Colegio Americano no importa que incluso el Colegio Americano de Pediatras haya publicado que estos inhibidores, al bloquear la producción normal de hormonas, pueden dar lugar a enfermedades mentales, daños físicos permanentes, osteoporosis e infertilidad, entre los más notorios. Miren el conocimiento aumentado, la ciencia aumentada. Ellos, en aquel tiempo que les comento, también vimos que ponían sus clínicas muy cercanas a las universidades, en un radio de más o menos entre 1,5 km, 3 kilómetros, para facilitarle a las estudiantes universitarias que si se embarazaban pudieran abortar. Incluso a veces hasta les pagaban. 50, 70, $100, depende del tiempo de gestación que llevaban. Pero ahora resulta que ellos están haciendo una campaña publicitaria en donde dicen cosas inicuas. En donde, por ejemplo, este artículo, salud, este artículo nos deja ver que legalmente un menor de edad no puede votar, pero resulta que ahora el mundo está aceptando por bueno que sí decidan si quieren o no ser lo que realmente son. Dijo un predicador hace años, en la santidad del Señor lo dijo, y en esta misma manera yo lo repito: si basta con que vean su cuerpo, lo que el Señor les puso para decir soy hombre o soy mujer. Pero estos que tienen el conocimiento tan a mano, resulta que dicen no, según cómo te sientas ahorita, empieza a tomar medicamentos llamados inhibidores de la pubertad, sin explicar suficientemente que si lo hacen y llega a un punto de que afecte su cuerpo, ya no hay retroceso después. ¿Ya? Y que incluso pues tenemos en la investigación el que sí, ciertamente hay casos tan lamentables que han caído en esta trampa de la iniquidad, en donde después se sienten monstruos ellos mismos, o como dice acá, da lugar a enfermedades mentales, aparte de los daños físicos, que son permanentes. O sea, porque dentro de esto, lo vamos a leer en un momentito, o quizá de una vez, también se da la mutilación de su cuerpo. Hermanos, eso se llama iniquidad. Aquí no se trata de decir qué es lo que sentís, por favor. Tan fácil ver el ejemplo, decirle a un niño, ¿qué sentís? ¿Querés comer golosinas o querés comer carne,
verduras. El niño generalmente, si no ha sido educado de la manera correcta, va a decir, a lo que yo siento es comerme las golosinas. Pero uno que es adulto sabe que eso no le va a hacer ningún bien a su cuerpo. Ahora resulta que se está planteando que esas decisiones las tomen adolescentes, rayando en niños realmente, por su edad. Entonces, definitivamente yo creo esta es otra señal del tiempo final. Leamos, por favor, siempre esta parte del artículo y ya vamos a ver los versículos bíblicos en donde Dios nos deja ver precisamente a qué induce este tipo de ciencia aumentada, pero con un mal propósito. Dice, el dinero y la ideología van de la mano. También lo demostró Matt Walsh de Daily Wire, que publicó unos videos en una supuesta clínica de cambio de sexo en Tennessee, ahora cerrada para hacer investigación. En las imágenes, un médico admite que las cirugías para parecer del sexo opuesto al propio, a las que casi siempre conduce este proceso a la inhibición hormonal, son una enorme máquina de hacer dinero. Las cirugías estrella, una Mastectomía. mastectomía puede costar hasta unos $40,000, recuerda Walsh. Dice un cirujano plástico, son las que se hacen a jóvenes entre los 16 y 17 años. Menores de edad, tomando una decisión que les va a afectar de por vida, porque no les pueden volver a poner sus pechos a las jovencitas. Mire, pero qué horrendo, ¿verdad? Qué triste. Por una ideología de género, que es una doctrina salida del mismo infierno, hermanos. Esto es muy peligroso. Alguien quizá podría estar pensando, pero que en Guatemala. No, ya les vamos a mostrar con otro ensayo que hicimos, cómo desde Guatemala pueden ingresar nuestros jóvenes. Yo francamente me quedé meditando si era prudente o no mostrarlo. ¿Por qué? Porque si alguien que tiene en su corazón un mal deseo, podía enterarse pero meditando, considero necesario advertir para que mejor estemos supervisando a nuestros pequeños de qué están viendo en las redes sociales. Insisto, no es saludable que se les entretenga a los niños dándole dispositivos. Que hay bonitos programas, que hay incluso educativos, los hay. Pero por un lado hay que supervisar constantemente, porque aunque no se metan ellos a buscarlos, el dispositivo logra ver quién está viendo en ese momento una red social. No sé si ustedes sabían, sí. pero digamos, si yo le doy mi teléfono a un niño, puede detectarlo. No sé si ahí aplica lo del algoritmo o de qué forma es el reconocimiento facial del teléfono, y entonces al niño le van a empezar a aparecer en pantalla un montón de anuncios y especialmente de cosas malas. O sea, eso pasa con la tecnología. Ya, al principio cuando hablábamos del aumento de la ciencia en cuanto a lo tecnológico y diagonal digital, yo les decía, prueben en su casa, hablen de que quieren comprar piso, de que quieren comprar un automóvil o qué sé yo, al ratito les va a estar enviando información de lo que estaban ustedes platicando con otra persona. Y algunos en la ignorancia dirán, esto es de Dios, va. Pero no, sencillamente es un algoritmo por el avance tecnológico en donde digamos pues que yo diría, oyeron una conversación que se quería cotizar un vehículo, qué sé yo, y aparece, yo diría que eso no está tan malo, feo que a uno lo estén oyendo, de hecho ahorita nos están escuchando, por cierto. Pero ya al enviar información como lo que estamos hablando, en donde nuestros jóvenes y nuestros niños son bombardeados para que ellos vayan y busquen ese tipo de información,
es muy peligroso. No sé si alguien quisiera comentar o aportar algo. Pastor, solo como el mes pasado fue el mes que ellos celebran el orgullo, ¿va? Duro. En varios lugares estuvieron padres de familia, va, con sus hijos menores, obviamente. Hay uno de 8 años, creo yo, apoyándolo a que él era homosexual, va, sí, Fíjate qué triste. apoyándolo. Los mismos papás que deberían de tener la suficiente madurez, cordura, discernimiento, cayendo en esa trampa. Ay, no, iniquidad, va. Terrible. Bueno, y lo más ridículo, como lastimosamente en nuestra linda Guatemala, entidades, personalidades del gobierno diciendo que eso está bien. Sí. Qué terrible. Pero bueno, estaba escrito, Daniel 12:4, el aumento de la iniquidad vendría a ser muy grande en el tiempo final. Leamos, por favor, terminemos de ver este artículo y luego vamos a ver algunos versículos para poder seguir aprendiendo y dándonos cuenta de la advertencia que el Señor nos dejó en la palabra. Hay que añadir que Planned Parenthood es una página web. En su página web. En su página web, pero también recuerda que las hormonas para el cambio de sexo se pueden solicitar a partir de los 18 años, sin asesoramiento de un especialista en salud mental, mientras que hasta 200 clínicas estadounidenses, con el consentimiento de los padres, ofrecen inhibidores de la pubertad incluso a menores de 16 años, y luego continúan el proceso con inyecciones de hormonas hasta llegar a la extirpación de los pechos o genitales. Miren qué terrible. Dice la palabra que si le podrá decir la vasija al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Entonces, el que nació siendo varón, extirpar sus genitales, le está diciendo a Dios, ¿por qué me hiciste así? Es como la ridiculez de las personas que dicen, ¿acaso que yo pedí venir a la... Por favor, es una situación en donde, bueno, si lo vemos apegándonos primordialmente a la palabra, es una oportunidad para convertirnos en hijos de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros vamos allá al libro de Job, puesto que aquí se habla de, no se trata de entender lo que es correcto, sino lo que se siente correcto. Job dice, Job 6:30, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces, cuando no hay un entendimiento de lo que es correcto, entonces empiezan a hablar las cosas inicuas. Y entonces ya no se puede discernir esas cosas que son inicuas. ¿Sí me debe entender? O sea, aquí es una trampa. Ocupando frases, tratando de plasmar ideas que no pueden ser. Es lo que dentro de se nos ha enseñado apostólicamente, está la ventana de Overton funcionando, bombardeando. No se trata de entender lo que es correcto, sino lo que se siente correcto. ¿Cómo así que lo que se siente correcto? No, hay que entender lo que es correcto. Pero si nos dejamos llevar por ese tipo de ideología o de lenguaje, imagínense ustedes, el mismo, ¿por qué es que han tratado de cambiar el lenguaje? Para decir en lugar de todos, todes. Porque en el hablar se puede ir dejando de manifiesto, y no solo dejando de manifiesto, sino puede haber un fluir de un espíritu de las tinieblas, como en este caso de confusión. O todos o todas, punto. ¿Verdad? Me doy a entender. Entonces, ¿hay iniquidad en mi lengua? Estoy hablando
realmente de las cosas que son correctas o estoy empezando a ocupar ese lenguaje de los pensamientos diabólicos en donde se quiere meter en la cabeza de la gente que no es que no hay que entender qué es correcto, sino que hay que esperar a ver qué se siente. Entonces, cuando sintamos, alguien va a decir, no, es que yo lo que siento es que hay que matar a fulano y por eso lo voy a ir a matar. Entonces, ¿cuándo se le va a decir que eso es incorrecto? No es así. Y entonces el discernimiento. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? No sé si me di a entender. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Ay, Señor. ¿Querías decir algo, hermano Otto? ¿O no? Sí, me quedé pensando en ese pasaje, de hecho lo anoté porque qué interesante. Entonces, como somos a la imagen de Dios, entonces Dios puso algo en nuestro ser, en lo físico, pensando en ese pasaje. Entonces debemos de tener discernimiento incluso en cada cosa que decimos, ¿verdad? Porque Él lo hace de manera de pregunta, ¿no puede haber en mi paladar discernir las cosas inicuas? Absolutamente. Entonces, ¿de qué está lleno uno también para poder discernir? Para poder hablar también. Exacto. Y fíjate que esto que tú comentas directamente nos da la pauta, ya vamos a ver otro verso en un momentito, pero se aprende a discernir el bien y el mal. Doctrina. Isaías 7:15, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. No podemos entregarle la responsabilidad a nuestros hijos que ellos decidan cómo llevar su vida según sus sentires. Hermanos, en el nombre de Jesús, no es correcto que tú le estés preguntando a tu hijo de menos, diría yo, de 10, 12 años, que si quiere comerse o no se quiere comer las verduras, que si quiere o no acostarse temprano, que si quiere o no apagar su celular a la hora que tiene que dejar de ocuparlo, o incluso, pues habría que ver a qué edad, incluso la ciencia, pero no con una mala intención, recomienda que un niño empiece a usar dispositivos. Porque por eso se dice hoy, ¿verdad? Padres de algodón, generación de cristal hoy, vamos. Porque entonces los papás son tan blandos queriendo que sus hijos digan qué sienten. No, ellos no pueden discernir ellos lo suficiente. Hay que enseñarles dándoles cuajada, doctrina, y miel, palabra revelada. Hay que explicarles con la palabra el mundo que están enfrentando. Esto les va a llegar a ser capaces de discernir para poder desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto está cardíaco. Bueno, sigamos adelante. Perdón, ¿cómo voy de tiempo? Gracias. Ok. Entonces, cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, ya vamos a ir viendo la investigación que hemos estado realizando en estos ámbitos científicos, pero cómo a mí me impresiona, aunque no he logrado vamos a ver, no he logrado ver del todo el material en cada investigación del avance del conocimiento científico que he estado estudiando o analizando, tiene que ver el dinero. Tiene que ver el dinero. Si quieren, vamos a correr un video ahorita y luego regresamos a ver algunos otros textos. Miércoles 11 de junio del 2025. Desde nuestro dispositivo móvil a las 12:16 horas ingresamos al sitio de Planet Parenthood en su versión en español. En una primera imagen cuentan con un encabezado titulado Duplica tu impacto por tiempo limitado.
Hablan sobre el ataque sobre la salud reproductiva y piden donativos para poder continuar ofreciendo, según ellos, atención médica esencial. También cuentan con un segmento para poder realizar una cita o chatear con algún experto con temas relacionados al aborto, medicamentos sobre el aborto, información sobre ETS, anticonceptivos, entre otras noticias de diversidad sexual. Ingresamos al buscador de la página pidiendo información sobre la hormona de cambio de sexo. Este fue un ensayo que hicimos acá con el equipo que me iba a investigar. Encontramos el servicio que esta institución ofrece. Habla sobre el cuidado de afirmación de género en Planet Parenthood. El artículo dice así: ofrecemos servicios de tratamiento y cuidado hormonal de afirmación de género para pacientes mayores de 18 años, tanto en nuestros centros de salud o por telemedicina. Trabajamos contigo para proveerte atención y cuidado que estén alineados a tus objetivos, independientemente del plan médico que tengas. Solo necesitamos tu autorización consciente y bien informada para comenzar. Planet Parenthood le sirve a pacientes en todos los géneros e identidades. Ofrecemos una amplia gama de servicios de cuidado médico. Si necesitas otros servicios médicos, además de la terapia hormonal, déjaselo saber a nuestro personal de la salud. La página también habla de los requisitos, de la importancia de estar informados y qué es lo que se puede esperar en una primera cita. También hace énfasis que todo este procedimiento se puede hacer mediante videoconferencias, lo que llaman telemedicina. Esta página también da información sobre las hormonas que ofrecen, de cómo prepararse para una cirugía de cambio de género, los estados en los que trabajan, y videos educativos, según ellos, de cómo aplicarse la autoinyección de la hormona. Ve inmediatamente la aguja, deséchela en el recipiente para objetos punzantes y póngase la curita. En el menú podemos encontrar en la sección de pacientes el portal del paciente. En este portal se puede solicitar todo tipo de medicamento. Se pueden solicitar preservativos, anticonceptivos, medicamentos para realizar abortos en casa, el tratamiento de la hormona de cambio de sexo y todos los medicamentos disponibles. Esto desde un dispositivo en casa, simplemente utilizando el internet, sin necesidad de acudir a una clínica. Impresionante, ¿va? O sea, y todo a la mano. El aumento del conocimiento tecnológico induciendo a la iniquidad. Terrible, porque incluso ellos hablan de una terapia hormonal, cuando ahí lo que están haciendo es trastocarnos algo que Dios hizo para que sea su templo, el cuerpo. Ahora, lo que les comentaba antes de ver el video, Ezequiel 28:18, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Entonces vean por favor cómo el Señor Jesucristo nos dejó la advertencia: por el aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Entonces hay gente que está pensando que es correcto esa falsa, porque no es una terapia, es un atropello a la creación de Dios, al querer cambiar lo que Dios creó, queriendo hacerle pensar a la gente que se trata de una decisión, de un sentir, el que si un hombre dice que se siente mujer, entonces se mutile su cuerpo, desde provocar un cambio hormonal o estancarlo, hasta literalmente quitarse órganos genitales. Entonces, pero miremos entonces cómo tiene que ver mucho la iniquidad con el comercio. Y la conclusión, digamos así, es la profanación de un santuario. La Biblia del lenguaje sencillo dice: fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. Ahora,
Allá en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que la palabra nos deja ver que el cuerpo que Dios nos dio no es nuestro, le pertenece a Él. Y al dejarse llevar por ese conocimiento aumentado, léase la iniquidad aumentada, el fin es llegar a que se profane lo que Dios hizo para que sea santo, el cuerpo del ser humano. Perdón, no está muy fuerte la exposición del tema. Bueno, en ese orden de pensamientos, hicimos un gráfico. El mucho conocimiento puede llevar a la codicia. ¿Ya? Les he comentado, ahora ya me cansó un poco. No es que lo mire todos los días, pues, pero los días que mirábamos esa serie con mi esposa de un hospital, donde en la trama de la película sacan cosas basándose en realidades, ¿no? Entonces ahí en esa serie sacaban cómo hubo un doctor que se dedicó al campo de investigación, encontró la cura para una enfermedad terminal y logra el patrocinio de una empresa, pero su fin era ayudar a que la gente con esta enfermedad tuviera acceso, porque la producción de la medicina no iba a ser cara. Pero cuando ya le funciona y pega, no me acuerdo si contra algún tipo de cáncer en la película, encuentra patrocinadores. Entonces, cuando ya llegan los patrocinadores, aquella medicina que se podía vender si ustedes quieren, $200, la venden en 10, 15 mil dólares, por decir algo. Pero esa película deja ver que muchos de sus segmentos en la película fueron inspirados en cosas reales. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a la luz de la palabra nos encontramos que el mucho conocimiento sin temor de Dios puede inducir a la codicia. La codicia a las iniquidades y las iniquidades a la profanación del templo, que es el cuerpo. Entonces yo diría, esto es la antítesis de lo que el Señor quiere darnos a nosotros, ¿verdad? Desde que el Señor creó al hombre Adán allá en el huerto. Porque entonces, el mucho conocimiento, pero con el temor de Dios, nos lleva a practicar la piedad o a tener misericordia. Y esto nos lleva al cuidado del templo. Eso lo hemos venido conversando. De hecho, creo que sí fue en esta serie de temas en donde mirábamos cómo hacemos para que haya una vacuna espiritual, en donde si tenemos a la mano mucho conocimiento, no nos vaya a hacer mal, hay que hacer misericordia. Porque entonces no se va a quitar la sensibilidad en nuestro corazón. El amor que el Señor dijo que en algunos casos se va a enfriar por el aumento de la iniquidad, no se nos va a aminorar, sino que se va a incrementar en la medida que vivamos conforme a las instrucciones de Dios, el Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador. Él lo dijo. Estuve preso y me visitaste, enfermo y me atendiste. Y el Señor menciona 5 cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, no solo lo miramos como una figura, porque sí, eso representa el compartir el pan con el hambriento, sí, palabra, pero también hacerlo natural. Nos estamos vacunando para que todo ese aumento de conocimiento no se quede o llegue a lo que la Biblia también dice en cuanto al mucho conocimiento, que el mucho conocimiento mata. ¿Sí me estoy explicando? Amén. ¿Alguien quisiera aportar algo? Solo tal vez dejando el pasaje bíblico de lo cual mencionaste, está en Mateo 25:36,
Que dice, estuve desnudo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. No sé si ese es el pasaje, porque aquí dice desnudo en la cárcel, enfermo. Sí, ese es. Ok. Ese es el pasaje. Aparecen 5 cosas que el Señor dice que debemos nosotros procurar hacer. Que, insisto, tiene una semblanza en cuanto a una figura espiritual. Estabas desnudo y tú si tenías abrigo, me hablaste de qué es la cobertura, ¿ya? Estaba encarcelado, tenía un problema espiritual que me mantenía amarrado, entonces me ayudaste para buscar la liberación. Pero en lo natural también hay que hacerlo. Para protegernos, que en medio de tanto conocimiento, como lo vimos en uno de los temas anteriores, qué triste que cuando hay un accidente, la gente, en lugar de ir a ayudar al que se accidentó, se pone a filmar el video y a publicarlo en su red, sin hacer nada por ayudar, que sería lo más importante. Amén. Gracias, hermano Tío. ¿Lo tenés completo o ahí estamos? Sí, es que creo que estaba la parte que hizo, solo fue la segunda parte, que realmente está desde el 25-35, que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me visitaste. Ahí están las 5 cosas Sí. que mencionabas. Sí, fui forastero, o sea, ¿cómo dice? ¿Fui forastero? Fui forastero y me recibiste. O sea, no era cristiano, era, digamos, como extranjero, ¿ah? No era el pueblo de Dios, pero no me cerraste la puerta a la salvación, sino que al contrario me acogiste en lo espiritual, ¿verdad? Pero en lo natural, digamos, hay tanta gente que anda en las calles sin Cristo, sin esperanza, pidiendo, digamos, aquí vienen algunos, pues hay que discernirlos también, pero pasa mucha gente a veces acá en Chimaltenango diciendo que los deportaron, ¿va? Entonces yo diría, bueno, hay que ayudarlos si quieren para el pasaje, para que regresen a su pueblo, pero qué mejor si los evangelizamos primordialmente, ¿va? Claro. Bueno, tendré unos 15 minutos. Ah, ok. Wow. Es que acá, déjenme ver. Ah, ok. Creo que vamos a tener que cerrar con este testimonio de una niña que se arrepintió de haber tomado inhibidores hormonales. Platicar algo de algunos versículos para poder comprender la profecía bíblica. Quería, si nos daba el tiempo, hablar un tanto del conocimiento de la inteligencia artificial y especialmente ocupada en la militarización, pero pues por causa del tiempo no lo haremos. Sin embargo, echémosle un vistazo a esto, por favor, leamos, hermanos. Chloe Cole, de 18 años, que a los 12 años empezó a tomar inhibidores de la pubertad para someterse a una mastectomía. A los 15 años, los padres, ante la confusión de la niña, fueron engañados por los especialistas que les dijeron: ¿prefieren tener una hija muerta, suicida, o una hija viva? En este momento dieron su consentimiento para que se iniciara el proceso sin saber que su hija había sido abusada por un varón, por lo que los pechos me causaban molestia y el sexo masculino le parecía un lugar más seguro. Miren qué peligroso. Me deja ver esto que muy probablemente los padres tenían muy poca comunicación con su niña y a su vez la niña muy poca confianza con sus padres. Porque ante una situación tan lamentable como una violación, ¿cómo fue que no pudieron ellos darse cuenta, físicamente hablando? Y luego de ello, que ella no les pudiera decir. Si a la niña esto, que obviamente le ocasionó un trauma, yo digo que era notorio en la niña. Verla triste, decaída, quizá yo diría que hasta deprimida. Porque ella viene y entonces escucha la ideología esa de género y encuentra ahí, lamentablemente para ella, una supuesta solución al trauma que ella afrontó. Aquí se cumple
puesto que ella, mire, porque el especialista, yo diría especialista, pero en iniquidad. Porque miren el argumento que les presenta. Prefieren tener una hija muerta, suicida, o sea que la niña estaba en depresión. O un hijo vivo. Es lo que decía el libro de Job. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Estamos hablando de cosas inicuas? Entonces los papás cayeron lamentablemente para ellos y la niña en esa trampa. Empezar a hablar la iniquidad. Y entonces ya no pudieron discernir las cosas inicuas. Porque aquí me deja ver el artículo que la niña sí estaba deprimida. Lo notó el supuesto especialista. Entonces les vendió la idea. Ahí sí que literalmente se las vendió porque no fue gratis el tratamiento. Pero oigan el resto de la historia. Además, el acceso a Internet, donde esta ideología reinaba, la convenció de que la liberación del miedo pasaba por intentar parecerse a un hombre. Hoy, Chloe se ha dado cuenta del engaño y lamenta no poder seguir teniendo hijos, ni amamantando. Por aquel entonces, recuerda al National Catholic Register, no pensando en la maternidad. No pensaba en la maternidad, perdón. Solo tenía 12 años. Por eso advierte: pasen tiempo con sus hijos, manténganos alejados de la tecnología el mayor tiempo posible. Hazles saber que son amados y mantente conectado a sus sentimientos. Si miras hacia otro lado, aunque sea un segundo, la ideología es muy contagiosa. Peligroso. Eso me llamó la atención. La ideología es muy contagiosa. Porque además podemos ver y entender que, y nos estamos refiriendo obviamente a esa ideología salida del mismo infierno, enmarcada especialmente en cuanto a la ideología de género. ¿Por qué? Porque esta conlleva muchas cosas inicuas. De entradita, la rebeldía, la desobediencia. Entonces, ni modo, lastimosamente, la carne que tenemos que buscar que día a día muera, incluso lo dice la Biblia, el hombre es rebelde desde su juventud. Sí. Entonces, si se le alimenta a la actitud rebelde con ese tipo de ideología, ay hermano, terminan pensando que de verdad el que una persona sea un hombre o una mujer depende de lo que sienta. De ninguna manera es así. Eso es iniquidad. Amén. Nos dejó pensando esto, ¿verdad? Sí, es que como mencionaste también lo de la ventana de Overton y tantas cosas, cómo han ido trabajando la mente de la humanidad, porque antes lo que decían era sea amigo de su hijo. Y así nos fueron envolviendo, bueno, no a nosotros, reprendemos, pero así han ido manejando a la humanidad a tal punto de que, como esto al final es un bombardeo, las series, películas y todo lo que el mundo del entretenimiento hoy te ofrece, tiene que llevar algo que invite a todo esto, que son un montón de escenarios ahí. No solo el tema también de la tecnología y todo lo que se está mencionando, sino hoy cualquier película o serie que uno ve, ahí meten algo. Sí. Y lo que decías de los dispositivos, ¿verdad? Y apelan a los sentimientos. En esta serie que estábamos viendo, y por eso es de que a veces también nos desagradaba con mi esposa, sacaban, por ejemplo, el caso de una niña huérfana, enferma de una enfermedad terminal, valga la redundancia, y que entonces no había quien por ella. Entonces sacan en la película a un par de homosexuales casados que la quieren adoptar. Y entonces pintan como pues dice esa filosofía, ¿va?, que el fin justifica los medios.
Y no necesariamente. Porque entonces ahí tratan de pintar que pobrecita la niña, entonces hay que aceptar por bueno que un par de homosexuales la adopten. Hermanos, eso es diabólico, eso es inicuo. Ahora, regresando al asunto este que conversamos de ver el peligro del conocimiento multiplicado, aumentado, ojo con esto, Ezequiel 28:5 y 16. Con tu gran conocimiento multiplicaste tus riquezas con tus contrataciones, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades y pecaste. O sea, lo que yo quiero resaltar acá es este peligro. Que cuando se entrelaza o el propósito es la exacerbación de la búsqueda de la riqueza, va a inducir a la iniquidad y al pecado. Puede ser que alguien esté pensando, bueno, y entonces, ¿cómo hago? Si tal vez dice alguien, pueda que sí, tiene una mente brillante. De verdad que estoy hablando en serio. Por ejemplo, no sé si usted sabe, pero el café instantáneo se inventó en Guatemala. ¿El que lo hizo? O fue un chiripazo, diríamos, o más creo yo, una persona inteligente. La encaparina, que hoy por hoy sigue siendo un alimento tan nutritivo y tan bueno, eso se inventó en Guatemala, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Entonces, ¿cómo hacemos para mantener en un equilibrio? Yo diría, uno, si se trata de la administración de la riqueza, vacuna espiritual. ¿Ah? Diezmo y ofrenda. Porque entonces no te va a hacer mal, porque vas a ocupar la riqueza que el Señor te permite recibir para honrarlo a Él. Pero otra vacuna que en este contexto hemos estado platicando, estoy hablando en un sentido espiritual, en un sentido simbólico espiritualmente, para referirme a lo espiritual, vendría a ser hacer misericordia. Hacer misericordia. ¿Para qué? Para que, como lo leíamos allá, creo en Isaías, en el tema o discipulado anterior a en cuanto a este mismo tema, no nos va a permitir que nos haga mal. Si Dios nos permite el que podamos avanzar en conocimiento, porque hay que avanzar, no nos tenemos que quedar en ignorancia tampoco, tenemos que crecer. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado, ustedes que están en línea, a ustedes que se tomaron el tiempo, hermanos, de estar acá, gracias. Y a nuestros hermanos servidores también. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, amado Dios, porque nos has dejado esa lámpara, Señor, que alumbra en medio de tanta oscuridad, tu palabra profética. Rogamos, Señor, que protejas nuestros corazones. Por favor. Ayúdanos, Señor, para que no seamos indiferentes ante tantas cosas que acontecen, pero con el fin, Señor, de que en nuestro corazón, nuestro amor por ti, por el amor, Señor, a la verdad también, podamos nosotros permanecer caminando correcta y agradablemente delante de ti, hasta que un día nos encontremos. Señor, yo te suplico que si alguien escuchó este mensaje y estaba siendo asediado por esos pensamientos inicuos, conforme a tu palabra y a tu Santo Espíritu, sea liberado, Señor, de toda confusión. En el nombre de Jesús yo te lo suplico, te doy gracias y te damos toda la gloria y la alabanza a ti, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncelas